Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Viridiana Ríos, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a concluir el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana. ¿Hay o no hay oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y quiénes son? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde van? Luego tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores con Roy Campos, Jorge Buendía, Francisco Abundis y Ulises Beltrán para analizar la gran aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que le explica. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos debatido el tema de si existe una oposición o no al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para hoy concluir con este tema se encuentra con nosotros como todos los jueves Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Sabino Bastidas. ¿Qué tal? Sabino, Muy buenas noches, muy buenas Leo. noches. Bien. Luis de la Calle, muy buenas noches. Viridiana. Y la verdad ha estado muy bueno el debate, ¿no? Porque sí lo podemos dividir entre la oposición partidista y la oposición que a lo mejor no es oposición, o sí es oposición, pero no es partidista, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave, pero lo que ha sido interesante es que ante Viridiana, ante la debilidad de la oposición partidista, se abre la otra posibilidad de la otra oposición. Lo que sí ha habido consenso es la gran debilidad de la oposición partidista que hay en México. Sí, no, absolutamente. Mira, Sí. el PAN está en la lona después de haber sido Sí. secuestrado por Anaya y asesinado por el PRI, como bien mencionaste en tu columna, que por Sí. cierto me encantó. Un El abuso PRI, de poder. un abuso del poder, un Sí. abuso de la toma de decisiones. Sí. El PRI, pues definitivamente completamente desprestigiado después de no solo 70 años de gobierno, sino del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo veo en tres áreas el surgimiento de la oposición. Te hablo del surgimiento porque yo no creo que exista todavía. Yo no creo que la oposición haya articulado una voz que apele más allá de lo que ya apelaban en la elección, más allá del electorado con el cual ya perdieron la elección de julio pasado. Entonces veo tres áreas. La primera son los gobiernos locales. Gobernadores como el gobernador de Jalisco, Javier Corral, como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Exacto. de Jalisco también. Sí, exacto. Me parece que esas voces van a empezar a aglutinar a las personas que se sienten disatisfechas con la nueva mecánica de gasto que está implementando López Obrador hacia las entidades federativas. Segundo, yo sí creo en el surgimiento de los partidos nuevos. Me gusta mucho Pedro Kumamoto con su idea del partido futuro. Esta idea que si bien va a ser un partido local primero, me parece que abandera una agenda nueva, fresca, con caras Finalmente el independiente. siendo independiente, dadas las reglas del juego actuales. Correcto. Si tienes una ambición fuerte y grande, necesitas un partido y una institución. Y tercero, yo sí veo a ciertos grupos empresariales con una capacidad y con un músculo político importante, sobre todo espacios como Coparmex, que tiene aglutinado no solamente a la élite empresarial, sino también a grupos pequeños. Tú ves a Coparmex, San Luis Potosí, está ahí el cañero de 10 hectáreas. Sí. O sea, realmente sí aglutina no solamente a la élite empresarial, sino a un grupo importante de Pero empresarios eso ya pequeños. es fuera del ámbito Fuera de la partidista. arena partidista, pero un área muy importante de movilización. Creo que es importante también hacer historia. Nos encanta como comparar a López Obrador con Echeverría y justo pues tendríamos que pensar en qué hizo mal la oposición para no existir durante el régimen de Echeverría. Y es que Echeverría hacía tres cosas de forma excelente. Y todos los historiadores, hay un libro excelente que de hecho les recomiendo, se llama ¿Cómo pierden los partidos hegemónicos? ¿Por qué pierden los partidos hegemónicos? Y habla de la pérdida del PRI. Sí, sí. Y dicen que el PRI fue tan difícil crear una oposición hacia el PRI por tres razones. La primera es porque se le daba beneficios a las clases medias. Los regímenes de los años 70, del 70 hasta el 82, beneficiaron enormemente a las clases medias. El segundo es porque había una política específica de creación de la industria local. En donde se le daban subsidios y se permitía que crecieran empresarios locales. Sí. Y el tercero, y aquí es en donde López Obrador está cometiendo un error muy crítico, y por eso hablo de los grupos empresariales, es que el PRI de Echeverría y el PRI de esos años logró cooptar a las élites empresariales a partir de la creación del CC, del Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador no está haciendo eso.
A ver, Luis, ¿cómo ves? Bueno, efectivamente los partidos están en una situación de una enorme debilidad. Para la vida democrática de México es muy importante que haya buenos partidos de oposición. Sí. Siempre es necesaria una oposición que te ayude a reflexionar, que te permita contrastar, que te permita también tener elecciones competidas, ¿no? Entonces sí es muy importante que tanto partidos viejos, ¿no?, como nuevos sean exitosos en el ámbito local y luego en el ámbito nacional y propongan a los ciudadanos alternativas. Pero no es el caso. No solamente alternativas. Hoy no es el caso. Okay. Los partidos han sido destruidos en muchos lugares del mundo. Sí. O sea, en Francia Macron destruyó al Partido Republicano y al socialista. En España sucedió una cosa similar. Trump en Estados Unidos ha destruido al Partido Republicano. No al demócrata, por cierto. Bueno, al demócrata, vamos a ver ahora al demócrata. Pero está pulverizado. Pero el punto es que ha habido un debilitamiento de los partidos y ha habido también un desprestigio. Los países donde hubo un desprestigio de la clase política tuvieron muchos problemas, ¿no? Venezuela es un ejemplo, sí, claro. Argentina es otro. Y entonces en México sí se requieren partidos, se requiere que los partidos hagan una reflexión, una introspección y una renovación de sus cuadros y de su forma de actuar, de su forma de relacionarse con la sociedad, para que sean suficientemente atractivos para que la gente se una a los partidos y salga a votar. Hoy en día es muy poco. La estrategia de Andrés Manuel va a ser, por supuesto, fortalecer a Morena. Claro. Es lo que uno esperaría. Es su chamba, claro. Su chamba es, obviamente, sin utilizar recursos del Estado, ¿no? Pero eso es lo que él va a hacer. Y entonces se tiene que proponer una alternativa. Y la alternativa tiene que ser no solamente organizacional, sino de narrativa. O sea, esta es en el fondo, el contrapeso más importante a la presidencia va a ser la opinión pública, y la opinión pública tiene que nacer de una narrativa alternativa a la que ha propuesto el presidente de la República. Sabina. Yo creo que hay que retomar un poco esta discusión de dónde están las oposiciones, porque estamos malinterpretando que la oposición al gobierno esté, por ejemplo, en los medios o en la Corte o en otras instancias. Sí. El sistema de frenos y contrapesos del sistema democrático natural coloca a muchos jugadores en la lógica de articular el poder, pero no nada más para oponerse. Normalmente citan a Lord Acton con el poder absoluto corrompe, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí con ese lugar común nos vamos todos. Bueno, no es un lugar común. No, es un lugar común muy cierto. Pero es la mitad de la ecuación. Sí. Porque el sistema de frenos y balances, correctamente dicho, la traducción sería frenos y balances, contrapesos, check and balance. No está hecho nada más para frenar el poder. Está hecho también para articular y que se tomen decisiones de poder, para que funcione el poder. O sea, cuando tenemos el interés público operando para todos, y queremos que el presidente tenga mucho poder, tanto poder necesario como para defender los intereses del interés público. Queremos que tenga el Estado, en sus distintas gamas, el poder necesario para frenar monopolios. Queremos que tenga para frenar a los huachicoleros, para frenar a los devastadores de montes en Michoacán, para frenar a los devastadores de manglares en Cancún, para eso queremos el poder del Estado. Entonces, no es nada más frenar el poder por frenar el poder, también es construir el poder para tomar decisiones. Pero en ese balance. Sí, claro. O sea, para que no haya abusos, pero si se defienda el interés público. Para que jale. Sí. Y en ese ejercicio, muchas de esas articulaciones del sistema de frenos y contrapesos no son necesariamente institucionalizadas, y la oposición es una de las partes de ese aparato. Por eso un crítico, un medio de comunicación, pues no es oposición. Tú decías el otro día, yo estoy aquí haciendo mi trabajo como comentarista. Y lo he hecho desde Fox, Calderón y Peña Nieto, y también me decían que era oposición en ese momento. Por eso, pero ¿cuál es el ya soy un opositor profesional, si eres parte de un sistema de frenos y contrapesos, de balances. Decía Martí que la crítica es el ejercicio del criterio, y pues lo que queremos es que finalmente esto funcione para todos. Y hay otro rol, que es el rol opositor, que hay que centrarse en cuál es el rol opositor. Es la vocación del poder alternativo al que está. Y ese sí es un trabajo
esencialmente, no único, no exclusivo, de los partidos políticos. La pregunta, a ver, la Suprema Corte no es opositora al presidente de la República. No, lo dijo el otro día muy bien los órganos el autónomos ministro presidente. no son opositores. Sí. Los órganos autónomos no son opositores. Al contrario, son colaboradores. Cuando se aparte de la legalidad o de algunas cosas, corregirán. Y ese es el efecto corrector de los contrapesos. Pero del otro lado están las oposiciones, que tienen que construir. ¿Y hay oposición? A eso voy, la construcción de la alternativa. Sí. Y de la narrativa, como dice... Son muchas cosas, porque Luis, es una estrategia, ¿no? es una narrativa, es colocarse en el lugar correcto. ¿Qué les ha pasado a las oposiciones después del triunfo de Andrés Manuel? Nadie se puso a chambear. Yo no he visto un solo opositor construyendo un partido político. No he visto a nadie recorriendo... ¿Futuro con Pedro Kumamoto? Pero, a ver, marginal. No veo a nadie... Así empezó el PAN en los años... Bueno, en el romanticismo de algún día soñarás, pues soñemos todos, pero el poder real... No hay por qué desprestigiar a la clase política. Nadie está desprestigiando nada. Nadie está desprestigiando nada. Lo que digo es que ningún partido con el empaque nacional salió a hacer lo mismo que Andrés Manuel López Obrador hizo durante 15 años. Bueno, está Felipe Calderón y Margarita Zavala ¿tú los has visto? Tratando de formar su partido. Pero los ves en el Club de Industriales. O sea, estos políticos de invernadero del Club de Industriales, frente a un político de base que ha recorrido el país durante 15 años a nivel de cancha y que toma agua de coco y que conoce a la gente y que saluda. No vas a poder hacer una oposición medianamente realista. O sea, se necesita esa base. Se necesita base social. Bueno, y en ese sentido decíamos, y lo decía muy bien Castañeda el otro día, que sí hay una base social opositora en México, conservadora, muy cercana, con afinidad más hacia el panismo. Está el Bajío, clases medias, tú decías, ¿no? Más conservadoras. Sí hay, o sea, finalmente hubo un 47% de mexicanos, Viridiana, que no votó por López Obrador. Todavía no saben y además hay un grupo importante de gente nueva, de izquierda, de los millennials socialistas, de lo cual yo me considero una parte Qué bueno importante el artículo de la generación. del Economista, de The Economist, lo tenemos que platicar, ¿no? Hay que platicarlo porque yo estoy completamente en desacuerdo con la forma en la cual desprestigian lo que estamos solicitando los millennials socialistas. Pero el New Deal verde. Ya se definió una millennial. Yo ya les dije esto a The Economist y me invitaron a escribir y les voy a pasar, sale la próxima semana y les voy a pasar la nota. Sí. Pero a lo que voy es, para mí es importante no solamente hablar de la oposición que está en la lona, sino de la oposición que queremos. Porque hay una nueva generación que no está encontrando la voz que esperábamos dentro del partido de Morena, que estamos viendo a Morena cometer errores importantes en términos de no solamente política de identidad y derechos básicos, sino en términos importantes como la redistribución, la forma en la cual se está haciendo la redistribución y la cantidad de redistribución que se está pudiendo llevar a cabo. ¿No te gustan los programas de transferencias directas? A mí sí me gustan los programas de transferencias directas, pero también creo que los padrones deben ser hechos por instituciones autónomas y no por el partido. Y no por el partido. Para mí es todo eso. Yo estoy de acuerdo con la universalidad, estoy de acuerdo con que se redistribuya el dinero porque claro que se necesita. Pero ¿cuál es esa oposición que necesitamos? La gente como más joven, que queremos movilizarnos y que no encontramos, porque para mí yo no me puedo juntar con la oposición tal cual está actualmente constituida porque siento que no vocaliza del todo. En algunas instancias lo hace, pero no vocaliza del todo. Claro, una oposición pero de izquierda progresista. Porque uno diría, y ayer lo platicamos en tercer grado, que lo natural es que hubiera una oposición de centro derecha. No, bueno. ¿No? Es interesante. Créanla y pierdan, porque ya perdieron en 2018. Bueno, pero lo que se necesita es la voz, a lo mejor en 20 años, pero lo que se necesita es una voz que hable de tres cosas. Redistribución profunda, impuestos al capital y competencia. Esos son las tres grandes elefantes blancos que se están ya vocalizando en los partidos nuevos y de vanguardia en a mí me gusta mucho el mundo la desarrollado. Sería una lógica social. A ver, yo estoy de acuerdo con Viridiana. Yo creo que hay un potencial de una oposición de izquierda importante para Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. O sea, si tú fueras una persona de extrema izquierda, dirías, oye, a ver, todo esto que está haciendo el presidente de la República, de atacar a los neoliberales, de poner etiquetas por todos lados, es solamente porque va a tomar decisiones neoliberales. Caray. Y las listas, ¿no? Sí. Presupuesto balanceado. Sí. ¿no? Una política fiscal bastante conservadora. Sí, ortodoxa. Una Guardia Nacional. No impuestos. No falta de reforma. No fiscal. Impuestos. La apertura de plantas que antes estaban bloqueadas por movimientos de izquierda.
Bueno, y continuar con la apertura comercial de México. Continuar con la apertura. Muy Entonces, importante. si tú eres una persona de extrema izquierda, No, de tendrías izquierda, dudas, digo, para hacer el argumento en el extremo, digamos, ¿no? Sí. Tendrías dudas de que la agenda de Morena en el poder sea una agenda realmente de izquierda. Bueno, por eso el ZLN está en contra. Bueno, y pero ese es una el de las punto. expresiones Entonces, permanentes o de sea, crítica. platicando de todo el espectro de dónde puede surgir la oposición, yo creo que va a tener cierta oposición en la Ciudad de México con grupos de izquierda, particularmente quizá más jóvenes, y después va a tener oposición del noroeste del país y del Bajío, incluido el occidente, Eso sí, más de centro-derecha. que es más de centro derecha, Conservadores. y que tienen una agenda de crecimiento que no todavía no palpan como importante en el equipo del presidente de la República. Entonces, yo creo que allí va a haber semillas de una Sí, o sea, sí potencial hay, oposición. sí hay. Lo A ver, que me pero están es diciendo es que una cosa de más. base social sí hay potencial. No, hay una cosa más adicional, Sí. porque tú decías que el 47% no votó. Correcto. Yo creo que hay un Por López. Por López Obrador. Hay un porcentaje adicional que votó por Andrés Manuel López Obrador, pero en contra de Enrique Peña Nieto. Correcto. Y más o menos son la mitad. Sí, o sea, Entonces, hay lo unos- duro de López Obrador era el 30-35% Entonces, hay un de duro, porcentaje ¿no? del voto de Sí. Andrés Manuel López Obrador que no es duro y que podría cambiar de opinión. La experiencia mexicana de creación de partidos políticos nos refleja que no es tener un germen de sinarquismo en el Bajío o tener una pequeña oposición de izquierda trabajadora en el noroeste, no genera necesariamente un partido político de la noche a la mañana. Eso sin duda. En el 77, de la mano de la reforma política, hicimos una, yo le llamaría ley de fomento partidista, porque hicimos una ley patrocinando partidos políticos hasta la fecha. Bueno, están los partiduchos. Pero esos el que- régimen de partidos que construimos para la alternancia y las alternancias se incuba en un sistema de subsidios, de patrocinios, de dinero. Y por cierto, es contraintuitivo que en un momento en donde necesitamos que se reestructure la oposición, le quitemos la mitad del financiamiento público, porque Pues sí. lo que estamos dejando es que el financiamiento privado o pícaro se apropie del nuevo modelo de partidos políticos. Y los partidos políticos, las estructuras, ese trabajo es de mucho tiempo, requiere mucha estrategia. Es muy interesante ver lo que pasa con los viejos partidos, con Pero los partidos puede tradicionales. haber una especie de Macron mexicano. Digo, ya sé que se ha hablado mucho de esto y bueno, mucha pero- crítica, no, pero Macron un es un líder neoliberal. que sin estructura partidista Sí. pueda surgir. Claro. Claro, se llama López Obrador. Pero Bueno, ya pasó. Pero un Macron. Puede surgir que- otro. Pero en contra de López surge- Obrador. Pero, a ver, esas cosas. El trabajo detrás de López Obrador para esta Sí, presidencia son muchos años. son años de trabajo, son años de estructura, Sí. son años de movimiento social. Es No cierto. se inventan de la noche a la mañana. Y la oposición es muy ingenua cuando cree y supone que es un asunto nada más de ponerse de acuerdo, otra vez en el Club de Industriales, para ir decidir y dilucidar quién va a ser el héroe de Nacosari que los va a salvar de la catástrofe. Nos quedan 3 minutos, No, vamos a pero dar una ronda de un el minuto. pesimismo de Sabino es precisamente lo que nos preocupa. No, es Sí. optimismo. No, es pesimismo. Depende de dónde. El A ver. pesimismo de que la oposición es imposible. O sea, No. desde mi punto de vista personal, Sí. regresar a un viejo PRI que ahora se llame Morena es un gravísimo error para el país. Pero están leyendo O sea, un chueco. partido Así no es. que no tiene oposición, que controla Hegemónico. todas las instituciones, hegemónico, que tiene bases de electores, una lealtad enorme porque hay transferencias. Yo creo que eso Pero hacia allá van. bueno, parece, ¿no? ¿Parece Sí, o la- no? pero la Y lo que, culpa... y lo que dice México Sabino ya no es va para eso. con la probabilidad altísima, porque no van a surgir oposiciones porque cuesta mucho trabajo. Sí, va a Ese es- surgir. Eso es exactamente pero lo que va a nos tomar preocupa. tiempo. No, Sí, lo- a ver, el bueno, a ver, gran cada quien su problema, minuto. el A gran ver, problema cada quien es su un- minuto, Cada quien su Viridiana. minuto, el respeto. esto es un problema El respeto al minuto ajeno ideológico. es la Este es un problema ideológico en donde la oposición que existe cree que puede hacer la misma oposición que hizo en el Exacto. 2018 y ganar. Exacto. Ok. Discúlpenme, pero apelando a los mismos votantes, escribiendo desde el Reforma, no van a lograr nada. ¿Qué tienen contra el Tienen Reforma? que- El Reforma parece les molesta mucho el Reforma. No, Pues el a mí Reforma no está me haciendo su molesta, chamba. simplemente- Saludos a Juan Pardidas. Yo lo- Están yo- yo haciendo tengo su chamba periodística. Dejando a un lado, Sí, no, los tres. Es que ya varias veces se mencionó el Reforma en la el mesa de Reforma oposición. abandera un conservadurismo importante. Pero es Y- oposición el No, el es Reforma. simplemente una forma de opinión. Sí. Yo no creo que la prensa sea opositora. No, Yo es creo que la Hernán prensa aquí hace dijo su que chamba. sí era oposición. La Pero- prensa no debe ser opositora. No, pero bueno, se equivocan quienes... permítanme terminar. Cada quien porque tiene- la razón por la cual Morena está empoderada
y López Obrador nos tiene a todos nosotros hablando aquí de que la oposición no existe, aterrados, es porque la oposición no ha podido crear un discurso atractivo. Es cierto, la lo dijo oposición está desbancada, no organizacionalmente, como argumenta Salino, que también, intelectualmente, ideológicamente. Lo que nos están proponiendo es con lo que ya perdieron. Sigan por ese camino, empoderando a la misma gente, visualizando a las mismas ¿Y tú lo caras, que dices utilizando a las mismas organizaciones de la sociedad civil. Van a perder. La narrativa del socialismo millennial podría ser una alternativa. Yo creo que una narrativa de distribución de una... Mira, no hay nada más radical en este país, Leo, que hablar de democracia. Nadie habla de democracia. Deja un lado el el socialismo. presidente dice, ¿no? Habla, dice de democracia de verdad, de donde la toma de decisiones se dé para crear una redistribución. La defensa de la democracia. Sí. De la democracia que genera equidad. Fíjate, yo creo que hay que entrarle, y ahí es donde coincido en el tema de la narrativa, que deja mucho que desear el proyecto López Obrador como izquierda. No le entran en un punto básico, que es la reforma fiscal, hombre. Sí. Pero fíjate, Leo, la liga entre la democracia. Sí. ¿Es imposible construir un régimen sin corrupción y sin privilegios donde no hay democracia? Sí. Y esa es la debilidad más grande del proyecto del presidente, y creo que es ahí donde debemos poner el énfasis. Defender la democracia como un instrumento para terminar con los privilegios y la corrupción. Tu minuto. Desde mi punto de vista, esto es por tiempos. Y en este momento lo que hay que construir es este sistema de balances, frenos y contrapesos. Hay que defender la democracia en general, hay que regresar a esos temas, hay que regresar a la agenda de transición. Y en un segundo momento, porque ahorita apenas tomaste las placas de quien te pasó por encima, dentro de un año, año y medio, poco a poco se irán incubando movimientos sociales en la alternativa posible. Oye, ¿y cuando podrán se ser socialistas, millennials, socialdemócratas, o derechistas, sinarquistas en el Bajío, o liberales, o liberales, digo, pueden ser lo que quieran, vaya, ya veremos en qué se equivoca y en dónde surge la narrativa alternativa. Es muy interesante explorar en México por qué ganó el PAN después del PRI y no fue quizás un movimiento de izquierda, por qué ganó 2 veces, por qué el PRI recupera el poder 12 años después, en dónde se coloca el PRI durante 12 años, se coloca en la eficiencia, en la narrativa de gobernabilidad y estabilidad, y la gente le dio el bono a un personaje con cierta popularidad y popularidad en su momento. ¿Y por qué ahora se movieron hasta la izquierda? Y hacer un partido de izquierda alternativo está lleno de sutilezas que en este momento la base social no te va a acompañar. Claro. Te vas a convertir en un partido socialdemócrata como el de Gilberto o como el de otros que ha habido en México, con 1 o 2% de votación. Entonces hay que esperar. En primer lugar, y en este momento el tema de defensa sí es todo el sistema de frenos y contrapesos al que hay que dignificar y no colocarlo como que todo eso es oposición. No es oposición. Mira, es como ya se acabó, perdón. No necesitas ganar para ser oposición. No. Hay gente con vocación de oposición de por vida. 2%, al contrario, te puede doblar. Sí. Bueno, por cierto, también falta ver que cometa errores este gobierno y que empiecen, porque yo decía ayer, y lo reitero en tercer grado, los políticos son como tiburones, empiezan a aparecer cuando huelen sangre. Pero no hay que ahorita todavía no hay sangre, ¿no? Entonces cuando empiezan hay que apostarle a que este gobierno jale. No, claro. Ahora hay que apostar a que funcione. No es momento de colaborar. Pero es que va a funcionar mejor. Leal. Es que va a funcionar mejor si hay voces que le permitan contrastar. Como lo de la Guardia Nacional, ¿no? Es que debe haber una Ese fue un muy buen ejemplo. Oigan, ese es un buen ejemplo. El de la Guardia Nacional y cómo se vota y cómo jalan los partidos en una proceso de negociación, claro. Gracias, Luis. Gracias, Viridiana. Gracias, Leo. Gracias, Sabino. Como siempre, privilegio debatir con ustedes. Viene la tradicional mesa de encuestadores para analizar por qué la aprobación tan alta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y si hay diferencias acerca de los números de la aprobación. Regresamos en un momento más.